Vamos entonces a hacer el certamen que rindieron sus compañeros el año pasado. El año pasado, que fue, denme 2 segundos, fue acá. ¿De cuándo? Del 28 de octubre de 2020, del segundo semestre, lo de Ingeniería Civil Industrial. Les corresponde el segundo semestre, en Vitacura por lo menos. Entonces, bueno, acá yo les voy a leer también la parte de las instrucciones. Probablemente para su certamen del jueves van a cambiar un poco estas cosas. Por ejemplo, no se les va a pedir un video, pero para que tengan en consideración y cosas que después pasan y que probablemente estén pensando, no sé, pero se las voy a decir para que no les pasen, pero que cosas que son recurrentes que pasan. Entonces, lo primero, probablemente van a tener una o dos preguntas porque tienen solamente 70 minutos. Quizás le alarguen el tiempo. Probablemente su certamen esté preparado para que sea en 70 minutos. Sin embargo, el tiempo para enviarlo quizás les den un poco más. No sé, 50 minutos más, algo así. Pero ignoremos eso de 150 minutos. El certamen, bueno, lo van a tener que probablemente subir a aula, ¿ok? Y para esta vez no se les va a pedir un video, por lo menos la parte del ruteo. No sé si después para el código sí, pero lo que se hacía antes era de que ustedes subían el código, subían la solución al programa y aparte tenían que grabarse, ya sea en Zoom o con su teléfono. Lo ideal era que se escuchara su voz de ustedes con su código explicándolo, cómo lo hicieron, ¿ya? Ahora, entonces, respecto a, bueno, acá les dan algunas indicaciones para el video, por ejemplo, qué es lo que se esperaba de que ustedes dijeran en el video. Por ejemplo, a mí no me servía que ustedes dijeran, por ejemplo, no, acá en esta parte yo ocupé, por ejemplo, un ciclo while, después hice el módulo 10. No, a mí a lo que se pedía era que ustedes fueran describiendo más o menos el proceso mental. No, yo ocupé un ciclo para poder sacar las componentes de, no sé, lo que ustedes quieran. Bueno, después de ese video, ustedes les ponderaba su nota. Por ejemplo, se habían tenido 20 puntos en el código y en el video explicaban más o menos nomás, su puntaje se partía a la mitad, ¿ya? Si no entregaban el video, su puntaje era cero y así se iba ponderando entre 0, 0,3, 0,7 y 1. Y si no adjuntaban el video, son cero. ¿Ya? Entonces, ahora con la materia en sí, o con lo que se pedía, es lo siguiente. Se los voy a leer y lo vamos a ir comentando. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ya imaginemos esto que sea una sesión de estudio más allá de una ayudantía, que cualquier duda que tengan respecto a, oye, ¿sabes que no entendí esa parte? Oye, esto yo lo podría haber interpretado de esta forma, lo vamos conversando, ¿ya? Para que ustedes queden bien claros para el jueves. Entonces, primero que todo, el contexto. Dice, el dígito verificador que aparece después del guión en todo root permite detectar errores de digitación o transcripción. Se obtiene a partir de los dígitos que aparecen antes del guión, multiplicando cada uno de ellos por una constante asociada con la posición en que se encuentra, para luego obtener la suma P de estos productos. Comenzando desde la derecha, las constantes que se debe utilizar son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después vuelve a 2 y después a 3 y así seguiría sucesivamente si es que tuviera más números. Pero es decir que van a ser números de 2 hasta el 7. Luego se toma el resto, ya, y acá esta parte es importante, el resto de dividir P entre 11. Aquí nos asociamos al tiro al pensar en un resto al módulo, ¿ya? Resto es lo mismo que cuando ustedes le hablan de un módulo. P entre 11, es decir, el módulo entre P y 11, ¿ya? Después, a ese valor le llamaremos R. Para obtener el dígito verificador se calcula 11 menos R. Si el resultado es 11, quiere decir que eso equivale a 0. Si es 10, equivale a la letra K. Y en el caso de que dé desde el 1 hasta el 9, es el número que mantiene, ¿ya? Entonces, acá les dan unos ejemplos. Si el root antes del guión es 13 millones, no, son, bueno, 13, 252, 311, se va a calcular el número P aplicando las constantes de la siguiente manera. Entonces, si nosotros seguimos las instrucciones que nos da acá el enunciado, ¿qué había que hacer? El número se parte desde la derecha, ¿ya? Se parte desde la derecha y se multiplica por 2. Después, acá, que lo voy a ir viendo así, al revés, se multiplica por 2. Después, el siguiente, es decir, el segundo uno, se multiplica por 3.
después el 3 por 4, después el 2 por 5, ya después llego hasta el 7 y cuando llego a multiplicar por la constante 7, vuelvo a que sea 2, ¿ok? Se vuelve a que sea 2 y a 3 y así se avanza. Entonces después con esa suma de los productos me da 80. ¿Y qué tengo que hacer yo? 11 menos 80 módulo 11. 80 módulo 11, si ustedes lo quieren hacer a mano, es hacer 80 dividido en 11. ¿Cuánto es eso? Eso daría 7. 7 por 11, 77. Me quedan 3. Y ese se hace hasta ahí nomás. Ese es el resto de la división entera, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo tengo el valor 3. A ese valor 3 yo le llamo R, que es el que aparece acá. Entonces, 11 menos R, 11 menos 3 me da 8. Por lo tanto, el dígito verificador de este root es 8. Y ese sería el root completo. ¿Ok? Y acá les dan un segundo ejemplo, que es cuando pasa con el valor K. ¿Ok? Se hace la suma de los productos, da 78. Después, 11 menos 78 módulo 11, 11 menos 1, me queda 10. ¿Qué pasaba cuando queda 10? Se convierte a la letra K. Por lo tanto, es ese root-K. Después, a ustedes, para facilitarle mucho más la vida, le dicen, usted cuenta con la función suma productos, que recibe como parámetro root. ¿Qué hace esta función? Calcula la suma de productos P. El parámetro de la función es un número entero que corresponde a un root. ¿Ya? Es un número entero. Entonces acá ustedes tienen la función y pueden ver más o menos o analizar un poco el funcionamiento. Les pasan el root, reciben este parámetro. Tienen acá que n va a ser igual a 0, inicializa la suma en 0, después un contador iniciado en 2. ¿Por qué en 2? Porque son los números que yo voy a ir multiplicando acá. 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7 y después se reinicia de nuevo. Entonces, mientras el root sea distinto de 0, yo le saco el último dígito al root. Se le saca el último dígito, se obtiene el dígito más a la derecha y después se corta el número. Es decir, hago la división entera por 10 para deshacerme el número, el último. ¿Qué hago? Sumo n por el número que yo saqué por la posición. Es decir, estoy multiplicando el número que yo saqué por el i, que en este caso era 2. Después al siguiente va a ser el segundo número que yo saqué por 3 y así sucesivamente. Pero yo tengo que tener cuidado de que cuando el número se pase de 7, vuelva a ser 2. Por lo tanto, cuando se pasa de 7 quiere decir que llega a 8. Entonces yo le digo, si el número es igual a 8, reinicia de nuevo el contador a 2. ¿Ya? Y así se va haciendo el ciclo. ¿Y el ciclo qué condición tiene? De que el root sea distinto de 0. Entonces, si el root, por ejemplo, era el siguiente, ya un root corto, así, yo en la primera iteración le saco ese número, me queda el 2067. En la segunda le saco ese, me queda el 206. En la tercera le saco ese, me queda el 20, me queda el 2. Y fíjense que acá al root yo le estoy haciendo división entera 10. ¿Qué pasa cuando al 2 yo le hago división entera 10? ¿Qué es lo que me queda? Si yo hago 2 dividido en 10, me queda 0,2. Y la división entera me quedo solo con la parte entera, por lo tanto esto es 0. Es decir, cuando yo ya trabajé con el último número que me quedaba, dejo de hacer el ciclo. Por lo tanto, salgo de acá y retorno la suma. Es decir, retorno este número que está acá. ¿Ok? Eso sería con respecto al análisis del algoritmo que a usted le dan, que es la función suma producto. Entonces, a partir de todo eso, de todo este enunciado, nos piden, escriba la función dígito verificador, que recibe como parámetro un número entero que representa el root. ¿Ya? Entonces, la función, el único parámetro que recibe es la parte que está antes del guión del root, el número. La función debe calcular y retornar el dígito verificador correspondiente. Para ello, es obligatorio utilizar correctamente la función suma productos suministrada. Entonces, ahora conversando para saber más o menos cómo están ustedes respecto al certamen. ¿Qué forma se le ocurre para calcular el dígito verificador? ¿Cómo lo harían? En base a les voy a mostrar de nuevo acá, en base a las condiciones. Tenemos que el dígito verificador se calcula de la siguiente forma. Tengo que obtener la suma de los productos, ¿ya? Y después a la suma que le vamos a llamar, perdón, a la suma que la vamos a llamar P, yo le hago el módulo 11 y a eso, espérenme unos segundos, espérenme unos segundos.
Ya, a eso que yo le hago le hago el, espera, al P, que yo le hago el módulo 11, a ese número que me da ahí, yo le tengo que restar, o a 11 le tengo que restar ese número, ¿ya? Por lo tanto, ese es el algoritmo que yo tengo que hacer. Eso, tengo que llegar a eso. Y estar atento a las condiciones, a decir, ok, si el número me da 11, quiere decir que yo tengo que informar que el verificador es cero, y si el número me da 10, tengo que informar que el verificador es K. Ya, ahora, esa es la forma humana de hacerlo. ¿Cómo lo harían ustedes en base a algoritmos? ¿Qué utilizarían? Lo que se les ocurra, como inicialmente. Eh, por mi parte, primero definiría una variable que sería P y en esa variable llamaría la función que es suma de producto. Ya, vamos haciéndolo. Vamos, Matías, vamos haciéndolo en conjunto. Entonces nosotros tenemos que crear la función, ¿cierto? Que se llame, espera, dame un segundo, déjame copiar la original, como me dijiste que la tenemos que llamar. Mejor la voy a copiar de acá, que acá está con las indentaciones. Ya, ahí sí. Entonces, después, dígito verificador. Y recibimos root. Entonces tú me dijiste crear una variable p en la que llamemos a la función anterior, ¿cierto? Sí, Ya, entonces tenemos que llamar a suma productos. ¿Qué parámetro le entrego a suma productos? ¿Le entrego root o le entrego otro parámetro? ¿Qué es lo que el usuario, qué me va a ingresar acá? ¿Me va a ingresar el root completo o me va a ingresar solo la parte de los números? error completo. Ya, veamos. Veamos. Cuando tengan esas dudas, vamos a ver las instrucciones. Entonces, dice, la función recibe como parámetro un número entero que representa un root, ¿ya? Entonces, si vemos acá el funcionamiento, es decir, los ejemplos, si te fijas acá, es solamente la parte del numerito. Deja fuera el dígito verificador. Entonces acá nosotros podemos asumir de que acá me están pasando el número y acá yo le tengo que pasar el número también. Por lo tanto, yo acá le voy a pasar exactamente lo mismo. Acá le voy a decir al programa, hace el algoritmo de calcular la suma de los productos y entrégamelo. Listo. Imagínate, Matías, que tenemos lista la suma. La hicimos ahí. Ahora, ¿qué habría que hacer? Crear otra variable Ya. y a esa variable dentro de eso poner 11 menos, creo que era P, no, no la fórmula, pero le restaba. Deberías, ay, sorry, debería ser eso, po, la P. 11 Sí, menos P, o sea, el módulo 11 de P. Ya. Lo vamos a hacer. Yo le voy a llamar dígito. Entonces voy a decir que dígito va a ser igual a 11 menos p módulo 11, ¿cierto? 11 menos p módulo 11. Sí, ahí estaría. Ya. Con eso, ¿tengo listo el programa? ¿Tengo listo el cálculo del dígito verificador? falta las condiciones, el if y todo eso. Ya. Claro, en caso de que Entonces, sea 10. exacto. Entonces lo primero que tengo que hacer, le voy a preguntar si el dígito me da que sea igual a 10. Si el dígito es igual a 10, tengo que retornar que esto es k. ¿Ya? Acorde a las instrucciones. Yo acá lo estoy viendo más rápido porque tengo el torpeo acá abajo, pero es lo mismo que sale acá arriba. Sale. Si resulta ser 10, entonces se convierte en la letra K. Y si es 11, se convierte en cero. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué pongo? ¿Un else, un elif o otro if? ¿Puede ser un elif? ¿Ya? ¿Puede ser un else? Es que en el otro caso, que fuese de 1 a, o sea, de 0 a 9, no estaría definido como ese return. Exacto, sí. Habría que, acá estamos obligados a usar un elif porque necesitamos comprobar una condición más. Es decir, tenemos la condición de que sea 10, tenemos la condición de que sea 11 y después viene cualquiera que no sea ninguna de estas dos. Entonces acá el if, el dígito,
sea igual a 11, retorno, return 0, ¿es cierto? 0. Ya. Y ahora, falta el último caso, que es decir, si no es 10 y si no es 11, quiere decir que está entre cualquiera de los otros números, por lo tanto yo lo retorno nomás. Ahora, yo podría escribir acá else return dígito o de forma equivalente, y esto es una forma como especial que tienen las funciones. Recordemos que en la función, ok, yo calculo el dígito. Si el dígito me da 10, va a entrar acá, ¿cierto? Va a entrar acá y la función no va a seguir preguntándose acá, porque cuando la función, cuando llega el return, devuelve y se terminó la función. No sigue con lo que viene. Por lo tanto, cuando yo hago el return acá, la función termina. ¿Ok? Eso es para el caso en que sea 10. En el caso de que sea 11, devuelve el 0 y la función termina. Por lo tanto, yo no necesito poner el else porque sé que si no es 10 y si no es 11, es cualquiera de los otros dos números. Por lo tanto, como después cuando salga del, cuando no, cuando me diga que el if no entra ahí y cuando me diga que tampoco entra el if, sí o sí se va a tener que ir al return. Es exactamente lo mismo que yo ponga else return algo. Pero por quizá ahorrar una línea de código, uno puede dejarlo hasta ahí nomás y poner directamente que retorne el dígito. Probemos si nos funciona la función, para la redundancia. Entonces, veamos, le vamos a poner print, vamos a llamar a la función, recuerden que uno llama a la función solamente poniendo su nombre y los parámetros, y yo acá le voy a entregar mi root, ¿ya? 20.676.715. Para que ustedes sepan, mi dígito verificador es 4, ¿ya? Pero como no hay que entregarle el dígito de verificador, lo voy a ver así. Les dije que es 4 para ver si lo comprobamos. Da 4, dio 4, ¿ya? ¿Alguien quiere probar con su root? Para que me crean que esto funciona. Mándense un root por el chat, por uno que sea real, porque si nos ponemos a inventar Alguien que uno. tenga guión K, a ver si Sí, retorna vale. acá. O Eso. sea, sí, pues. ¿Alguien tiene guión K? Les voy a revisar la lista. Yo tengo acá la lista de sus nombres. Tengo guión 0. Ya, démosle, lo mismo. Cuénteme su root. La voy a mandar por el chat. Julián hablo, ¿cierto? ¿O no? Sí, ahí lo mandé por el chat, te lo dije. Ah, ya. No, sí, por el chat. Maravilloso. Ya, vamos a probar. Ahí está. Tarán, guión 0. Ya, por lo tanto, funciona. Ahí estaríamos de acuerdo con que funciona. Entonces, ahí tenemos la forma de- del tema de cómo calcular el dígito verificador. Ahora, a modo de para que ustedes sepan, es por eso que en las páginas, cuando por ejemplo ponen el root, se equivocan en algún número y les piden aparte el dígito verificador, le alega al tiro que el root es inválido o cualquier cosa así. ¿No? Es una forma mucho más sencilla de estar conectada a una base de datos gigante donde estén todos los roots y que se demoren en revisar más de, no sé, 17 millones de roots, ¿ya? Una forma sencilla es decir, ok, veamos si el número que el usuario ingresó es válido porque su dígito verificador calza con el que ya existe. De hecho, yo la verdad, antes de haber hecho este ejercicio que lo vi el año pasado, no sabía para qué era el dígito verificador, po. Y una estupidez porque el nombre lo dice, dígito verificador, verifica el root, ¿ya? Entonces, eso, dejémoslo hasta ahí. Deje su like si también pensaba lo mismo. Entonces, veamos, sigamos. Ahí ¿Puedo hacer una estaríamos, consulta? dime, Si yo hubiera hecho en el programa, en esta cosa, el if lo hubiera hecho fuera de lo que definí yo, eso hubiera estado fuera, hubiera funcionado igual. Haber dejado que me diera el dígito hasta donde se hizo el 11 menos P, 11, ¿ya? eso, Es decir, sacar dejarlo esto. así, claro, y eso haberlo dejado fuera, Mira, en estricto rigor, si tú lo haces de la forma en que tú dices, es decir, esto sería lo que dijeras tú. Por ejemplo, acá nosotros le diríamos o llamaríamos a la función, llamaríamos para saber el dígito, llamaríamos a la función dígito verificador, y tú acá en el programa principal estarías poniendo si el dígito es igual a 10, me da, o el dígito va a ser K, se reemplaza, ¿ya? Y si no,
o el if, si el dígito es igual a 11, el dígito va a ser igual a 0, ¿ya? Y si no, o si no, no pasa nada. No nos interesa el caso en sí, no, porque ya mantenemos ahí el número del dígito. Acá tu programa, si lo hace así, va a funcionar igual, ¿ya? Va a funcionar igual. Probablemente si yo le ingreso ahora un root y queremos verificar, va a funcionar de la misma forma. Pero acá, en la función, se te está pidiendo que tú hagas una función que se llame dígito verificador y que funcione para cualquier tipo de root. Por lo tanto, si tu función, es decir, como sale acá, tú al ingresar esto, tu función estaría retornando el valor 11, me parece. O el valor, no, el valor 10. Por lo tanto, como tu función no está cumpliendo con lo que pide o con alguno de los ejemplos de muestra, no estaría correcta, ¿ya? La función no estaría correcta, pero el programa en sí te va a funcionar igual, ¿ya? Pero funciona, pero con respecto a lo que me están pidiendo, no. No Claro, es como lo que pide. exacto. Ahí estaría fallando en lo que se está pidiendo, pero en sí el programa va a funcionar igual, ¿ya? Ya, súper. Muchas gracias. Sí, nada más. Déjenme copiar esto que lo borré. Eh, ahí, ahí, ahí. ¿Cierto? Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, ya. Déjenme probarlo porque lo borré y no sé si lo dígito verificador. 26, 715. Veamos. 4, sí, ya. Entonces estamos. Veamos la segunda parte. Entonces, lo segundo que nos piden, ok, hasta ahí, listo, tendrían un porcentaje de 20 puntos. Lo otro sería, ahora, haga un ruteo para el siguiente programa, ingresando como entrada su propio número de root, como un número entero, o sea, perdón, como un entero antes del guión, ¿ya? Entero antes del guión. Tome en cuenta que el ruteo debe contemplar las variables del programa, de la función dígito verificador que usted escribió y de la función suma productos suministrada. Entonces, tenemos que nosotros echar a andar este programa, ese que está ahí. ¿Ok? Y nosotros tenemos que hacerlo en un Excel, que yo lo tengo acá. ¿Ya? Uy, espérenme unos segundos. Déjenme cerrar y abrir el Excel. Ahora sí. Ya. Les comparto pantalla al tiro. Entonces, ahora a nosotros nos piden, en base a lo que hicimos recién, hacer el ruteo. ¿Ya? Hacer el ruteo del programa. Entonces acá, si se fijan, yo tengo el programa. Esto yo lo había hecho antes. Les voy a poner P para que mantengamos la sintaxis que hicimos recién. Entonces, tenemos eso. Ya, por lo tanto, ¿cuál es el programa que nos están pidiendo rutear? Es el siguiente, es ese que está acá. Nosotros tenemos que rutear eso que está ahí, ¿ya? Ahora, lo que está ahí adentro contiene dos funciones. Tiene la función dígito verificador y a su vez la función dígito verificador contiene la función suma productos. Por lo tanto, en nuestro ruteo van a aparecer dos funciones más el programa. Acá está el programa principal, acá está la función dígito verificador que la creamos nosotros y acá está la función suma productos. Entonces nosotros acá tenemos que llenar con las variables que usamos. Para nuestro caso, coincide con que nosotros usamos justo dos variables más. ¿Qué usamos nosotros? Usamos la variable p y la variable dígito, ¿cierto? Nada más. Por lo tanto, acá yo le voy a poner p y la variable dígito. ¿Ya? Tenemos eso. Entonces, ahora tenemos que empezar a hacer el ruteo. ¿Dónde parte el programa? El programa parte acá. Acá, perdón. Déjenme copiar esto. Parte acá. Ahí parte el programa. Entonces, parte con el root. Le pide al usuario que ingrese su root. Y si se fijan, el root lo está pidiendo como un número entero. Por lo tanto, yo acá al ingresar el root lo pongo tal cual, 5 millas. Entonces lo voy a probar con el mío. 20, 6, 7, 6, 7, 15. 20, 6, 7, 6, 7, 15. Ok, voy a ir siguiendo acá. Entonces, después nos dicen, D va a ser igual al dígito verificador root. Entonces yo voy a D. Me cambio ahí de fila, voy a D. Pero en D yo estoy llamando a la función dígito verificador. Por lo tanto, yo voy a dejar acá esperando a D. Lo voy a dejar esperando. Ahí lo voy a dejar con ese color.
y me voy a la función. Entonces, ¿qué hago acá en la función? Me están diciendo, en D, acá, tú a dígito verificador pásale el root. Por lo tanto, obediente yo a la función dígito verificador le voy a pasar como parámetro el root. Por lo tanto, voy a copiar este valor acá mismo. Listo. Después me dicen, estamos en la función dígito verificador. Ahora P va a ser igual a la suma de productos, perdón, a la suma productos root. Es decir, acá nuevamente yo estoy llamando a otra función. Por lo tanto, P yo lo dejo esperando también. Lo voy a dejar ahí, esperando, y me voy a la función suma productos. Y en suma productos me están diciendo, pásale ese parámetro a la función. Veamos a root, yo le voy a pasar root. Acá es alcance de nombre, ¿ya? Alcance de nombre. Pero en estricto rigor es, pásale la variable al parámetro que tú tienes en la función. Por lo tanto, en este caso le voy a pasar root a root. Entonces, acá yo tengo el root. Nuevamente, le paso el root. Listo. Tengo el root ahí. Ahora, me dicen, pásale el root, suma n igual a 0. Suma n igual a 0. Y igual a 2. Y igual a 2. Mientras el root sea distinto de 0, veamos, ¿es el root distinto de 0? Sí, por lo tanto entro al ciclo while. Y me dicen, n va a ser igual al root módulo 10. N va a ser igual al root módulo 10. Entonces ahora, ustedes, para que no tengan que hacer el proceso fome, de decir, voy a anotar el root y le voy a hacer el módulo 10, recuerden que cuando nosotros hacemos módulo 10, es literalmente sacar el último dígito. Yo lo saco. Es decir, me quedo solamente con ese. Por lo tanto, cuando me dicen que n va a ser root módulo 10, yo miro el último dígito y en este caso es 5. Listo. Después, root va a ser igual al root división entera 10. Lo mismo, ustedes podrían ir, dividir y ver cuánto les da, pero en estricto rigor, cuando ustedes hacen root división entera, es sacar el número 5 y quedarse solo con lo que está antes. O visto de otra forma, quedarse solo con lo que está antes del último. Entonces acá yo voy a hacer 20, 6, 7, 6, 7, 1. 20, 6, 7, 6, 7, 1. Listo. Ahora yo digo, suma n va a ser igual, como sale un más igual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a sumar sobre lo que tiene n guardado, perdón, suma n guardado. Por lo tanto, yo hago n por i. ¿Cuánto es n por i? N por i es igual a esto por esto. En este caso sería 2 por 5 más lo que está acá, más esto. Eso me da 10. ¿Ok? Ahí lo está haciendo con el dinamismo de Excel, pero lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo en la mente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? 2 por 5, 10, más 0, igual a 10. Listo. Después, ahí le sumo 1. Le sumo 1 ahí. Sigamos. Sí, y es igual a 8, y es igual a 8, no. Por lo tanto, no me interesa lo que venga abajo del if. Ni siquiera lo voy a mirar. Sigamos. Volvamos al ciclo. ¿El root es distinto de 0? Sí, sí es distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? N va a ser igual al root módulo 10. Le saco de nuevo el último dígito. Ya no lo pienso mucho. Ya sé que tengo que sacar el último dígito y ahora tengo que cortarlo. Entonces me quedo con 20, 6, 7, 6, 7. Listo. Sigamos. Ahora la suma, le voy a sumar n por i. ¿Cuánto es n por i? 3 por 1 es 3. Se lo sumo a lo que ya tenía antes. Me da 13. ¿Ya? Sigo. Y más igual 1. Ahí le tengo que sumar 1. ¿Cuánto estaba ahí? Y está en 3. Ahora va a estar en 4. ¿Por qué? Porque le sumé 1. Y vale 8. No, no me interesa. Me devuelvo. N, le saco el 10. Ya, le saco el 10 nuevamente. Me queda en 7. Ahora el root, le hago división entera 10. Lo corto. 20, 6, 7, 6. Listo. Después, a la suma, tengo que actualizar la suma. ¿Y qué tengo que hacer? N por i. 4 por 7 son 28 más 13. Eso es igual a 28 más 13. No sé cuánto es, pero da 41. Y a i le sumo 1. Vamos en 5. Sigamos. ¿Y vale 8? No, todavía no. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Root distinto de 0? Sí, porque está en ese número. ¿Qué hago? Le saco el último. Ya, sigamos. 20, 6, 7. Listo. Suma n por i. Suma n por i. 5 por 6 son 30. 30 más 41. Me da 71. Ahora, i más igual 1. Vamos en 6. Root distinto de 0. Sí. Por lo tanto, le saco el último. Nuevamente, me quedo solamente con el 7.
Acá me quedo con el 206. Ahora voy a avanzar un poco más rápido. 6 por 7, no sé cuánto es. Entonces lo voy a hacer en Excel. 71 más 6 por 7 me da 113. Le sumo 1 al i. ¿El i vale 8? No, no vale 8 aún. Por lo tanto, continúo. Le saco el último. Me quedo con 6. Acá me quedo en 20. Acá hago la suma de lo que estaba anteriormente, el 113, más el 7 por el 6. ¿Ya? Me da 155. Le sumo 1 ahí, me da 8. Y ahora, en este caso, como el i da 8, acá sí entro al if. Por lo tanto, i igual a 8, sí, eso es correcto. Por lo tanto, me dice, ahora actualiza a i igual a 2. Actualizo i igual a 2. Ahí. Bacán. Seguimos. Salgo del if. Vuelvo al while. Aún no he terminado el while. Root, ¿es distinto de 0? No. Saco el último dígito. Ok, saco el último dígito y divida enteramente el anterior. Y súmele i por n. ¿Cuánto es i por n? En este caso es 2 por 0 es 0, por lo tanto me quedo con el 155. Listo, no hay ningún problema. Súmele 1 ahí. Listo. Su root, ¿es distinto de 0? No, sáquele la última cifra. Le saco la última cifra. Divídalo por 10. Me quedaría 0,2. Me quedo con 0. Y ahora hago 155 más 3 por 2. Más 3 por 2. Me da 161. ¿Terminé ahí cuando me da el 161? No, tengo que sumarle nuevamente ahí 1. Le sumo 1 ahí, me quedan 4. Y ahora voy a preguntar, ¿root es distinto de 0? Miro root. No, no es distinto de 0, es igual a 0. Por lo tanto, rompo el while, ya, se rompe la condición del while y retorno la suma. Retorno este valor de acá, fíjense, retorno este valor de acá, que es el valor suma, ya lo retorno ¿a dónde? A donde me estaba esperando, pues. ¿Y a dónde me estaba esperando? Acá, en el azul, en el 100, acá en el P, 161. Por lo tanto, recién ahora continúo con la función dígito verificador. Pasamos ahora a la función dígito verificador. P es igual a suma producto root. Listo, lo tenemos ahí. Ahora, dígito va a ser igual a 11 menos P módulo 11. ¿Ya? Entonces, acá en estricto rigor, ¿qué es lo que tienen que Entonces, hacer? Sí, dime. tengo una duda porque yo no sabía que las funciones se hacían por separado. O sea, yo ese 161 lo hubiese puesto en en la línea que seguía por abajo. Ya, Ah, claro, eso mismo te iba a decir. Que por qué aparece Y arriba y también no iba en a la última de decir abajo. eso. veamos eso. Veamos al tiro eso. Porque tienen toda la razón ustedes. Tienen toda la razón. Este valor me queda esperando acá. Yo bajo a hacerla. Se me había olvidado decirle ese detallito. Desde acá, la función me está esperando. Sin embargo, cuando yo le hago la asignación, pasaron todos esos pasos. Por lo tanto, yo sigo programando ahí. Ahí se me devuelve el valor 161. ¿Ya? Ahí lo hacen. 161. A ver, déjenme revisar algo. Porque déjenme revisar una cosa. Que es un ruteo que hice yo que me mandó alguien. ¿Por qué me surgió la duda de eso? Déjenme ver. Acá. Acá. Sí, efectivamente ustedes siguen abajo. Sí, efectivamente ustedes siguen abajo. Acá. Acá. Entonces, siguen acá. Porque recuerden que los programas son secuenciales. Es decir, acá cuando nosotros estamos viendo un ruteo, es imaginar como la historia de vida del programa. Por lo tanto, es correcto, como ustedes decían, que el valor termina acá, ¿ya? No acá como les había dicho yo. Entonces, seguimos acá con el 161. Después, miramos acá, es 11 menos P módulo 11, ¿ya? Entonces, eso estaría en la variable acá que es dígito. Y ustedes lo pueden hacer de distintas formas. Tienen la ventaja de que tienen a disposición Python y todo lo que ustedes quieran, pero hacerlo de la forma manual es 11 menos 161, ¿ya? El resto con 11. ¿Cómo se calcula ese numerito? Es 161 dividido en 11, que eso me parece que cabe... ¿cuántas veces cabe el 161 en el 11? Veamos.
Veamos, 161 dividido en 11, eso nos da, no veo, 14. Ya, entonces cabe 14 veces. Por lo tanto, acá yo hago 14 por 11, eso no tengo idea cuánto es. 14 por 11, 154. Me da 154. ¿Cierto? ¿Está bien o no? 154, llego al 7. Sí, sí, está bien, llego al número 7. Por lo tanto, eso es el valor de esto que está acá. Por lo tanto, yo ahora hago 11 menos 7 y eso me da el valor 4. ¿Ya? Eso me da el 4 y ese sería el dígito verificador. Ahora, a modo de trampa también, si a ustedes les piden hacer el ruteo en Excel y les da flojera hacer ese cálculo, ¿qué pueden hacer? Hacen igual 11 menos residuo entre el numerito que les dio, en este caso sería 161, ustedes pueden apretar ahí, partido en 11. Y ahí les va a dar, perdón, es con 2 puntos. Acá le estamos pasando parámetros a Excel. Ya esto se lo estoy enseñando solamente para que les salga más fácil. 11 menos el residuo entre 161 y 11, eso les da 4. ¿Ya? O lo pueden hacer a mano también. Entonces, listo. Tenemos acá la parte del dígito verificador y ahora me dicen, estamos acá, en el dígito verificador. Entonces, si el dígito es igual a 11, retorna 0. ¿Es igual a 11? No, nos dio 4. ¿El dígito es igual a 10? No, nos dio 4. Por lo tanto, yo retorno solamente el dígito. ¿A dónde retorno el dígito? A esta fila de acá. Y este valor yo lo traslado hasta el final y me queda ahí. Entonces, ¿qué valor me queda? El 4. Y finalmente, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Listo, retorné el valor a la variable d y ahora tengo que hacer root completo es igual al string root más el guión más el string d. Entonces, yo cuando sumo, cuando estoy sumando string, ¿qué estoy haciendo? Estoy concatenándolos. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? El string root, le pongo comillas, me va a quedar el 20, 676, 715, ¿ya? Me queda ese, y a ese yo le estoy sumando, le estoy pegando un guión. Por lo tanto, como se lo estoy pegando, no pongo espacio ni nada, solamente el guión directo. Listo, le pongo el guión más el dígito verificador como string, es decir, más el 4. Listo, como lo estoy pegando, va solamente así. Y le pongo el guión final y me queda ahí. Tiene que ir escrito entre comillas. Fíjense que acá yo le estoy poniendo doble comilla al principio y una comilla al final, y es solamente porque Excel, cuando yo le pongo una comilla al principio, la ignora, ¿ya? Por eso yo le pongo dos, para que lo vean de forma visual. Ahí sí, ¿ya? Entonces ¿Qué ahí tenía da que quedar un como tiro. string al final? ¿Cómo? ¿Por qué tenía que quedar como string, o sea, con las comillas al final? Porque acá me lo están pidiendo. En el algoritmo, cuando te dicen el root completo, te están diciendo convierte a string el root, que inicialmente era un número entero, si te fijas acá. Entonces yo lo convierto a string, listo. Le pego el guión, se lo pego directamente onda al lado, se lo pego ahí, y le pego el string dígito, es decir, como caracteres, para que se pegue también. Por eso queda todo como un string, porque yo estoy sumando string, por lo tanto se concatenan y la respuesta también es un string. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, gracias. Ya, entonces aún no termina. Nosotros necesitamos mostrar acá por pantalla. ¿Qué es lo que se va a mostrar por pantalla? Se va a mostrar el root completo, es decir, esta variable de acá yo la traspaso para acá. Sin embargo, una de las gracias que tiene el print es que elimina las comillas. Por lo tanto, lo que solamente va a ver el usuario es el 20676-715-4. El usuario no puede distinguir si el dato que está viendo es un dato de tipo string o es un dato numérico, ¿ya? Por ejemplo, se lo voy a mostrar acá. Denme 2 segundos. Acá. Entonces, por ejemplo, si yo le digo al usuario, printea, o sea, perdón, yo como programador quiero decir, printea el string 2 y después digo, printea el número 2, el usuario va a ver exactamente lo mismo. Si se fijan, en ninguno de los dos casos se muestran las comillas. Ahora, si no un número y una frase, print hola, ustedes como programadores lo están viendo con comillas, sin embargo el usuario lo ve sin comillas, ¿ya? Por eso cuando les piden ahí la parte de ver cómo es la pantalla, es sin comillas, ¿ya? Es tal cual lo que se ve ahí, ¿ok? Entonces, eso sería con respecto al ruteo. ¿Alguna pregunta o duda? Mira, bien largo este ruteo.
bien largo. Entonces, algunas cosas generales. Tengan cuidado cuando estén, cuando vean la diferencia o tengan que trabajar con datos numéricos, se agregan tal cual. En cambio, cuando son datos de tipo string, en el ruteo van con comillas. Cuando llaman a las funciones, acá no se anota nada, ustedes van a la función, trabajan la función y después siguen trabajando en el otro. Acá lo mismo, la función retorna y se sigue trabajando en el anterior. Solamente se registran acá cuando las variables cambian, ¿ya? Solamente cuando una variable cambia mediante una asignación. Por ejemplo, si hay un contador, por ejemplo, en este caso, este contador va cambiando todo el rato. En el caso de que les pidan rutear cuando existe un for, ya, por ejemplo, cuando ustedes dicen for letra in algo, acá si es que, si es que la letra no está declarada como variable, no tiene sentido agregarla en el ruteo. En cambio, si existe un espacio para la letra, ustedes la tienen que ir cambiando por cada iteración, ¿ya? Eso. Eso con respecto a esa parte del ejercicio. Acá igual en este archivo, me parece que ustedes todos lo tienen, pero igual se los voy a mandar después en el correo. Acá ustedes pueden descargar el Excel, ya que yo estaba trabajando. Apretan el link y les va a salir ahí el que se supone que ustedes tenían que ocupar. Igual yo les voy a mandar el que hice yo, pero eso, acá están las dos versiones como lo hice. Eso, pues, veamos la última pregunta. Entonces, ahora les piden a ustedes, necesitamos necesitamos un programa que determine el local y la mesa a la que deben concurrir a votar las personas. El local de votación se define a partir de la primera letra en los apellidos, como se muestra en la siguiente tabla. No importa si se ingresa uno o dos apellidos, solamente vamos a considerar la primera letra del string. Entonces, para los apellidos que comienzan de la letra A a la letra G, votan en Peumo, de la H a la O en Quillay y de la P a la Z en Canelo, ¿ya? Esos son sus locales de votación. Ahora, en el local Peumo, votan quienes sus apellidos comienzan con una letra entre la A y la G. En el Quillay, las personas cuyos apellidos comienzan con una letra entre la H y la O. Finalmente, en el Canelo votan quienes tienen apellidos que comienzan con una letra entre la P y la Z. Una vez que se ha definido el local, se determina la mesa dentro del local. Para ello se considera la cantidad de letras en el nombre de la persona. Cantidad de letras en el nombre de la persona. Se obtiene el resto de la división por 3 y luego se le suma 1. Esta operación entregará siempre un número de mesa entre 1 y 3. ¿Ya? Después les dicen, escriba un programa que lea el root con guión y dígito verificador, los apellidos y el nombre de distintas personas y determine e imprima el local y la mesa en que debe votar cada una de ellas. El programa debe determinar cuando se ingresa un root que no es válido, es decir, que su dígito verificador no corresponda. Considere utilizar la función que escriben en la pregunta 1. Puede suponer que la primera letra de los apellidos siempre aparecerá en mayúsculas. ¿Ya? Entonces, hagamos esto. Hagamos esto. Tenemos acá las dos funciones, por lo tanto, ahora nosotros necesitamos crear un programa. ¿Qué características tiene que tener este programa? Se supone que yo voy a ingresar un root, el root va a ir completito, es decir, va a ir los números, el guión y el dígito verificador, y yo tengo que ser capaz de verificar si ese root está correcto o no. Es decir, ver si el dígito verificador que me ingresaron corresponde al dígito verificador que yo podría calcular para ese root. Si eso está correcto, sigue el programa. Si no está correcto, el programa no sigue. ¿Ya? Fíjense acá, en los casos de prueba. Fíjense que cuando la persona, espérenme, cuando la persona ingresa un root inválido, el programa no pregunta ni los apellidos ni el nombre, ¿cierto? El programa termina de inmediato ahí. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de generar eso. Por lo tanto, lo vamos a hacer de la siguiente forma. De forma general, como lo hago yo, y ahí va a depender de su estilo de programación, cuando tienen que hacer repeticiones de algo que no tienen idea de antemano cuántas veces se va a hacer, ocupen un flag, ¿ya? Un flag que va a estar iniciado como verdadero. Entonces yo digo, mientras flag, o mientras esto sea verdadero, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir el root. Entonces yo lo voy a pedir como, déjenme ver acá, lo voy a pedir como run, ¿ya? Voy a poner run, registro único nacional. Después voy a poner input, ¿ya? Y acá, ¿por qué lo pido como input, como un dato de tipo string y no como un dato de tipo entero? Porque va a existir el guión. Por lo tanto, si yo lo pido como un entero,
el Python me va a llegar al tiro porque no puedo poner un guión en número entero. ¿Ya? Entonces, input, y le voy a poner acá, ingrese, no, es salía root con guión y dígito verificador. 2 puntos. ¿Cierto? Y acá venía un print datos del votante. Esto es solamente para que quede igual a los casos de prueba. Datos del votante, 2 puntos. Listo. Ok, entonces tengo eso. Listo. Pedí el run o el root. ¿Ya? El root viene con los números y viene con el guión. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de separar esos dos números. ¿Cierto? ¿Cómo se le ocurre alguna forma de separar lo que está antes del guión y después de obtener el dígito verificador? Es como lo que hicimos en la tarea pasada, ¿no? Sí, es mucho más sencillo que eso, pero sí, es algo muy ¿Con parecido. corchete? Con el -1 podría ser. ¿Ya? ¿Qué obtendrías tú con el -1? El último número. ¿Ya? ¿Y qué harías con el resto? ¿Cómo sacas el resto? Podría ser que dentro del corchete fuera 2 puntos hasta el -1. Así abarca todo lo que está antes. Ya, eso es correcto como lo pensaste, pero no es correcto de aplicarlo de esa forma. Porque te voy a mostrar. Y al revés, Veamos A desde 2 puntos hasta -1. Ahí me está considerando lo que está inmediatamente antes de la posición que yo le dije, ¿cierto? Es decir, no lo estamos viendo. perdón. Ajá. Ahí, por ejemplo, cuando yo le pongo hola, le digo, considera desde la posición 0 hasta la posición -1, ¿cierto? Y la posición -1 es la última posición. Sin embargo, yo quiero lo que esté antes de la posición, todo lo que esté antes de la posición -1, ¿cierto? Entonces una forma sería ver desde la posición -2, ¿cierto? Para que tome de lo que está antes del guión. Exacto. Por Ya, ejemplo, claro. acá. Voy a poner mi root. Ahí. Ahí me estaría tomando solamente los números, ¿ya? Otra forma, y es como lo hubiese hecho yo. Ahí alguien me dijo el tema de los corchetes y ahí se me ocurrió algo que podría estar correcto, pero no todas las veces. Por ejemplo, nosotros podemos decir que acá la mayoría de nosotros, nuestros root van a tener 8 dígitos, ¿cierto? Eso es lo normal, que partan en 20 millones, 18 millones, 17 millones, pero ahí estaríamos dejando afuera a los root más antiguos que parten de 5 millones, 6 millones, 7 millones. Por lo tanto, establecer como de antemano cuánto va a ser el largo del root, eso no estaría correcto. Hacerlo de esta forma sí, porque nosotros estamos conscientes de que esas dos últimas partes siempre van a ser dos caracteres, es decir, va a ser el guión y va a ser siempre el dígito verificador, siempre va a ser un carácter. Por lo tanto, eso sería una forma muy correcta de hacerlo. Ahora, otra forma que se me ocurrió a mí es creando una función, ¿ya? Y acá lo hice como quizá una vuelta más larga, pero me gustaría mostrárselos también para que mantengan el tema este del manejo de strings, ¿ya? Lo voy a hacer acá. Lo vamos a hacer de la forma en que dijo Alison, me parece que era, pero yo les voy a mostrar la que hice yo. Mejor se los muestro acá, para que no esté tan contaminado el otro. Entonces, a mí se me ocurrió crear la función. Recuerden que ustedes en los certámenes pueden crear las funciones que quieran, ¿ya? Se les ocurre algo, oye, ¿sabéis que esto yo lo podría hacer con una función? O no, me da flojera aplicarlo en el programa porque me va a quedar muy largo el código, voy a ocupar una función. Sí, son totalmente libres de hacer eso. Por lo tanto, hágalo. Yo en este caso voy a crear la función que se llame buscar número, que me va a sacar lo que está antes del guión, ¿ya? Por lo tanto, yo le voy a poner buscar número root. A mí me van a pasar el root, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo voy a recorrer por posición, hasta que encuentre el guión. ¿Listo? Recorro por posición, encuentro el guión y me quedo solamente con eso. Por lo tanto, tengo que generar un contador que va a partir en 0, ¿cierto? Y voy a crear un ciclo. Mientras i sea menor que el largo del root, ¿ya? Ahí yo voy a ir
voy a ir chequeando. Entonces, yo necesito que me guarde solamente lo que está antes del guión. Por lo tanto, voy a crear un flag, ¿ya? Que va a significar antes del guión. Es decir, que estoy antes de esto. Entonces, creo un flag. Voy a decir, perdón, voy a crear un flag acá afuera. Un flag acá afuera. Y voy a decir, si el flag es verdadero, es decir, si es que aún no he encontrado el guión, yo quiero ir guardando los números que tengo arriba. Por lo tanto, yo voy a decir, si el número o la posición en la que esté, si root en la posición i es distinto del guión, ese número yo lo voy a ir guardando. Y lo voy a guardar acá en número, en una variable que se llame número, que parte vacía y que cada vez yo le voy agregando número más igual root en la posición i. ¿Ok? En el caso de que esto sea falso, es decir, que el root sea igual al guión, yo el flag lo hago falso. Así me aseguro que después no voy a seguir sumando y listo. Cuando el i siga contando, va a dejar de contar, no me va a agregar nada más. Y cuando salga, yo voy a retornar el número. ¿Ya? El número. Acá me faltó poner el i más igual 1. ¿Ya? Y acá yo retorno el número. Fíjense en lo siguiente. Yo voy a invocar a la función que acabo de hacer. Print, buscar número. Le voy a pasar mi root. 26, 76, 715. ¿Ya? Y eso me debería dar, perdón, acá debería ser guión 4. Ahora sí. Eso es totalmente correcto. Ahora sí. Ahí me dio exactamente lo que está acá. Esto, que se ve bastante largo, tal como lo decía Allison, es equivalente a decir, yo voy a agarrar el root y voy a considerar desde el inicio, es decir, desde la posición 0 hasta la posición -2. ¿Ya? Todo esto que hice acá es equivalente a hacer eso. Por lo tanto, no hay por dónde perderse y vamos a utilizar la segunda. Pero yo quería que vieran que de esta forma, de la forma larga, sale igual. Como una frase que en algún momento alguien me dijo, ¿para qué hacerlo fácil si difícil sale igual? ¿Ya? Llegamos a lo mismo. Una es la vía difícil o más compleja, la otra es la vía fácil. Por lo tanto, yo acá puedo obtener inmediatamente, según lo que dijo Allison, yo voy a obtener una variable que le voy a llamar número. ¿Ya? Voy a obtener una variable que le voy a llamar número. Y eso va a ser la primera parte del string, ¿cierto? Entonces, acá número, yo voy a decir que va a ser run desde la posición 0 hasta la posición -2. Poner la posición 0 o dejarlo vacío es exactamente equivalente. Ahora, una consideración. Lo que estoy haciendo acá, ¿qué tipo de dato es? ¿Es un número o es un string? Eso de ahí, tal como está, ¿es un número o un string según ustedes? Es un string. Un string. Exacto. ¿Y me sirve utilizar un string si acá mi función suma producto utiliza como parámetro un número? No Creo va a que haber que cambiarlo. ¿Y cómo lo cambio? ¿Cómo redefinirlo? Sí. O simplemente yo acá adelante le pongo que esto se convierta a un entero. Y listo. Ahí lo convertí a número. ¡Tarán! Listo. Tengo el número ahí. Por lo tanto, yo ahora con ese número quiero buscar el dígito. ¿Ya? El dígito. Entonces voy a crear una variable que se llame dígito. Y voy a invocar a la función dígito verificador. Y le voy a pasar el número. Listo. Ahora tengo que preguntar si el dígito es igual a qué. ¿Cómo puedo sacar el dígito verificador del root? ¿Cómo se le ocurre sacar la última parte del root? Es decir, el Con dígito -1. verificador. Exacto. Yo sé que puedo ir a la posición -1. Por lo tanto, yo voy a decir, voy a preguntar si el dígito es igual al run en la posición -1. Si esto es igual, quiere decir que el root que me ingresaron es válido, porque el usuario no se equivocó. Y yo, calculándolo por mi cuenta, calculé el dígito, el mismo que me ingresa el usuario, calzan, por lo tanto es un root válido. ¿Ya?
Eso es ¿Tú válido. Dime. el dígito es un entero Sí, el dígito es un entero. y el run es un string. ¿Y da lo mismo que sean igual? No, tienes toda la razón. ¿Quién preguntó? Pablo. Pablo. Felicitaciones, Pablo, porque yo hace un rato cuando estaba haciendo el programa no me di cuenta de eso y después me fallaba y ahora también se me había olvidado. Tienes toda la razón. Dígito es un dato tipo, es un dato tipo numérico, ¿cierto? Y el run, es decir, el numerito que yo estoy sacando al último, como yo lo estoy cortando de un string, también es un string. Por lo tanto, yo lo tengo que convertir también a que sea un entero. O, de forma equivalente, si ustedes dicen, no, sabéis que no quiero trabajar con números, quiero trabajar con string, conviertan el dígito a string. Y ahí la comparación es válida. Recuerden que las comparaciones se tienen que hacer entre datos iguales, ¿ya? Entonces, muchas gracias, Pablo. Entonces, continuamos. Ahora, hasta acá solamente hemos verificado el root. En el caso de que el root esté verificado, es decir, ok, la persona lo ingresó bien, el programa tiene que continuar. ¿Y qué se tiene que hacer? Pedir los apellidos. Por lo tanto, voy a crear una variable que se llame apellidos y lo voy a pedir solamente con un input porque los apellidos no tienen números. Y le voy a pedir acá apellidos, dos puntos. Y acá también le voy a pedir, listo, tengo los apellidos. Después le voy a pedir los nombres. Ahora pidámosle los nombres al tiro. Nombre, nombre, nombre. Input, nombre. ¿Ya? Entonces, ahora el programa me dice que en base al apellido, si la primera letra del apellido comienza entre la A y la G, votan acá. Si está entre la H y la O, votan acá. Y si está entre la P y la Z, votan acá. ¿Cómo ustedes harían esa comparación? ¿Cómo verían si la primera letra de un apellido corresponde a un rango de letras? Usando un for y un in, quizás. ¿Ya? Sí, es correcto, es correcto. Usando un while también, ¿no? Usando un No, while también. no entendí cómo a lo que hay que llegar. ¿Podrías repetir, por favor? Que tú, por ejemplo, mi apellido es Moraga, ¿cierto? Mi apellido, yo lo estoy viendo ahí, mi apellido empieza con la letra M. Si yo, como José Ignacio Moraga, tuviera que votar acá, mi apellido, como está entre el rango de letras entre la H y la O, yo votaría en Quillay. Por lo tanto, tengo que ser capaz de yo como programador, en base a la primera letra de un apellido, ver si está dentro de un rango de letras. ¿Ya? Y si hago 3 variables donde estén esas letras, Ya, a ver, ¿cómo harías eso? por ejemplo, es que, ay, no veo el PDF, pero son 3 categorías, ¿cierto? Sí, Ya, dame un pues entonces segundo, te hago, comparto. Ahí, no, ahí está. ya, entonces, por ejemplo, hago una variable, la primera, que sean todas las letras como string de la A a la G. La Ya, segunda variable, que sería Ikigai, de la H a la O. Y la tercera, Canelo, de P a Z. Que estén en un string todas esas letras. ya, me parece, dame 2 segundos. O, Yo o lo habría hecho podría de ser otra tan... forma. Yo también, o sea, dale tú. No, dale nomás, dale. Ya. Y yo lo que habría hecho hubiera sido primero rebanar como la primera letra. Hacer lo mismo que hicimos con el -1, pero en este caso con 0, para que solamente saque la primera. Y al tener eso, decir que si. Pucha, a ver, espera, ¿cómo me explico? Y eso dejarlo almacenado en una variable, que sea, no sé, primera letra. Y esa variable después hacer un if, y decir, if la primera letra es mayor o igual a y ¿Por qué mayor mayor, igual? menor o igual a qué, ¿Por qué, que haga eso, que diga Peumo. por qué mayor igual? Porque Porque puedo, está adentro. porque por la tabla, no me acuerdo el nombre de la tabla, que nos mostraron las letras que se podían como ordenar mayor o Así, menor. Sí, así. Pensando de igual que se la puede primera facilitar letra eso. siempre va a ser mayúscula. esa misma, Sí. exacto. Igual Ya, se puede facilitar eso haciendo lo mismo, rebajando, o sea, sacando la primera letra con los corchetes, el apellido corchete 0, y eso ponerle en un if, o sea, if eso, dentro de un rango de A a la G, por ejemplo, que retorne, no sé, en
en el sitio donde tú vas a votar. Sí, exacto, ya. Era Y como lo ahora, que decía de hacer las 3 variables distintas. primero que todo, felicitarlo a las personas que participaron porque están todas las opciones que me dieron buenas. Unas son más fáciles que otras, pero yo les voy a demostrar que de las 3 se puede hacer, ¿ya? O de las 2 en verdad generales que me dieron. La primera, sobre lo que entendí, era de ustedes generar por ejemplo, le vamos a llamar rango 1. Rango 1 van a estar las letras A, B, C, D, E, F, G, ¿ya? Rango 2 va a estar H, I, J, K, L, M. Hasta la M era, ¿o no? Hasta la... No, de la G hasta la O. O sea, M, N, O. Y después, rango 3 igual a M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ya, entonces lo que ustedes me José, decían, dime. una consulta rápida. ¿La ñ no se toma en cuenta? No me acuerdo si estaba Eh, en la tabla. En estricto rigor, nosotros españolísimos sí la podríamos tomar, pero yo la verdad con Python no me gusta mucho usar la ñ porque a veces se marea un poco, así que prefiero no usarla. Pero sí se supone que está todo acá. Me parece que, veamos, vamos a hacer una magia. Veamos si tiene algún código para la letra ñ. No. Ah, no, perdón, era al revés. ¿Cómo se? Era al revés. Veamos, ¿alguien ve la ñ acá? Ah, sí, ahí está, el 164. Si yo le pido al Python, dime el carácter 164, me entrega No, lo entregué con pared. Ahora sí, me digo. Bueno, ahí me lo da con ese símbolo raro, pero en estricto rigor, según esta tablita, debería ser la ñ, ¿ya? Debería ser la ñ. Por eso no me gusta mucho usar esas letras. Pero si tú quieres la puedes considerar. Si es que no hay error, la puedes considerar. Pero en el caso de yo no la voy a considerar. Lo que sí, lo que nunca, 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 nunca pueden hacer es crear una variable con la letra ñ. ¿Ya? Es crear una variable con la letra ñ. Eso traten de no hacerlo porque también puede pasar de que Python se maree con esas letras. Piensen siempre que Python es gringo. Usamos puntos, usamos las comas que nosotros conocemos con puntos, no usamos la ñ, etcétera. ¿Ya? Eso. Entonces lo que ustedes me Ya, decían súper. es generar los 3 rangos y ahora preguntar. Decir, por ejemplo, yo voy a poner una variable que se llame apellido, le voy a decir input apellido, ¿ya? Y después le voy a decir, por ejemplo, letra, le voy a llamar letra, a la primera letra del apellido. Entonces eso yo lo saco con el rebanador en la posición 0, ¿ya? Y le voy a decir, si la letra está en rango 1, print. Yo le voy a poner print acá, pero es para que lo veamos. Print peumo. Print peumo. El if. Si la letra está en rango 2, print, no me acuerdo cómo se llama, le pusieron nombres súper raros, Kiyai. Kiyai. Y en el tercer caso, si no está en el primer grupo de letras y no está en el segundo grupo de letras, sí o sí va a estar en el tercero, porque no hay más letras. Por lo tanto, yo acá no es necesario que le pregunte si está en el tercero, sino que pongo un else. Y acá sería print canelo. ¿Ya? Entonces probemos. Probemos. Por ejemplo, Moraga. Yo debería votar en Kiyai. Veamos. Moraga, entre la H y la O. Sí, yo debería votar en Kiyai. ¿Ya? Esa es una de las formas. La otra, había gente que me decía hacerlo con un while y algo así, eso sería como ya mucho más engorroso, pero la tercera y la que consideré yo que es la mejor y que aplica de buena forma la materia es no crear estas 3 variables y solamente preguntar si letra es mayor, ¿ya? Perdón, si la letra es menor que la G mayúscula, que se supone que están todas en mayúscula, quiere decir que está en peumo. ¿Y por qué yo estoy haciendo uso de que es menor que la G mayúscula? Porque si vemos acá la tablita del código ASCII, ¿ya? Vemos que la letra G mayúscula está en el número 71 y todas las anteriores son números menores. Por lo tanto, yo necesito letras que estén entre el 65 y el 71. Es decir, acá, si la letra es menor o igual
a G, debería estar en P1, ¿ya? El local de votación debería ser P1. Ahora, si la letra, yo ya comprobé arriba que la letra no es menor a G, perdón, yo ya comprobé arriba que la letra es menor a G. Si es que no es menor a G, quiere decir que está en el rango hacia abajo. Por lo tanto, ahora yo solamente voy a preguntar si la letra es menor o igual que la O, ¿ya? ¿Por qué pregunto solamente que es menor a O? Porque yo ya me deshice de la que está hacia arriba de la G, ya lo comprobé. Si no entró arriba, quiere decir que sí o sí no está arriba. Por lo tanto, paso a considerar el segundo rango, entre la G y la O. Si no está entre la G y la O, quiere decir que está en el último rango, por lo tanto sí o sí va a estar ahí. Así que yo mantengo lo del else. Y le pongo solamente acá local y local. ¿Ya? Esas serían las tres formas de hacerlo. Voy a copiar esto y lo voy a traspasar acá al código original. Ahí, ¿ya? Esto es apellidos. Acá. ¿Ya? Entonces, probémoslo ahora. O no, probémoslo al final. Ya entonces se supone que ahí lo hicimos. Está listo. Acá nosotros estamos asumiendo y en el caso de que no se hubiese podido hacer asumir eso, de que no lo hubiesen dicho explícitamente, acá puede suponer que la primera letra de los apellidos siempre aparecerá en mayúsculas. ¿Cómo solucionamos eso? Fácilmente. Hacemos letra igual a apellidos y la letra la trabajamos siempre en mayúsculas. Y decimos letra, ahora va a ser igual a letra punto upper. Listo. La pasamos en mayúscula y nos deshicimos del problema. Pero en este caso, como lo podemos asumir, no nos vamos a meter con eso. Listo. Descubrimos en qué local vota la persona. Ahora necesitamos descubrir en qué mesa vota. Y eso se hace en base a su nombre. Por lo tanto, yo tengo que pedirle el nombre. Tengo que pedirle el nombre a esta persona. Y se lo voy a pedir como nombre, input, nombre. Yo ya había escrito esto, pero lo borré, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, no, ahí estaba justo abajo. On pity. Ya. Entonces estamos ahí. Tengo el nombre. ¿Ya? Tengo el nombre. ¿Qué necesito hacer con el nombre? Veamos las instrucciones. Con el nombre tengo que la cantidad de letras del nombre, dividirla, hacer la división entera por 3, perdón, hacer el resto por 3 y a eso sumarle 1. Por lo tanto, yo acá voy a hacer mesa, ¿ya? Mesa va a ser igual a ¿qué? Al largo del nombre, entonces, al len de nombre, módulo 3 más 1, ¿ya? Pero acá, como el programa se puede confundir también con que yo le esté diciendo módulo 3 más 1, para evitar esa confusión yo le voy a poner paréntesis. Entonces le voy a poner paréntesis al principio y al final. El len de nombre, perdón, claro, el módulo entre len de nombre y 3, ya todo eso yo le sumo 1 y eso me da el valor de la mesa. Listo, tendré el valor de la mesa ahí y hasta ahora tengo que informarle en qué mesa va a votar. Entonces digo, print, le toca votar en la mesa, y acá yo le voy a poner coma. Ustedes también pueden ponerle más. Si le ponen más, se pega directamente. Si le ponen coma, le hace un espacio. Le toca votar en la mesa. Voy a poner mesa, coma. Perdón, le toca votar en... ¿Cómo es la tontera? Le toca votar en la mesa que ya hay 3. Ah, ya. Le toca votar en la mesa. Primero viene el local. Y después viene un guión. Y después viene mesa. Listo. ¿Está terminado? No, nos falta un detallito. ¿Qué pasa si es que el dígito no calza? Si es que el dígito verificador no calza, que es un root inválido. Se supone que el programa tiene que terminar. Por lo tanto, yo digo else. ¿Y cómo hago la condición para que termine? Hago el flag falso. Flag igual false. ¿Ya? Veamos si funciona esta tontera. Datos del votante. Vamos a poner yo. 715-4. Apellidos. Moraga. Moraga Hernández. Nombre, José. Le toca votar en la mesa. Aquí ya hay 2 datos del votante. Y ahora probemos los que están en el... Acá.
para que me crean. Fuéramos los que están acá. Acá. Entonces sería el 68 17 253 5, apellidos, Mistral, Gabriela, y mesa aquí ya hay 3. Ya, funciona bien. Vamos a ver con el último. 19 489 979-3. Ah, no está escribiendo nada, payaso. 19 489 979-3. Más encima son maldadosos porque nadie me dijo que yo no estaba escribiendo nada. Ya, bravo. Ya, y acá a veces se pega este trinket, no es problema del programa. Puta, ya, pero no importa. Probémoslo de nuevo con bravo para que me crean. 19 489 979-3. Bravo. Claudio. Y ahí Claudio vota en P-modos, ¿ya? Así que funcionó. Eso sería la última parte del programa. ¿Me podías explicar de nuevo cómo hicimos lo de saber cuándo un root es inválido? Ya, sí, por supuesto. Entonces, nosotros para ver si un root es inválido, se supone que las personas me ingresan su root entero. Por ejemplo, acá el caballero Claudio Bravo me ingresa su root y él pone su guión, ¿ya? Entonces, yo, para saber si es que el root efectivamente es el que me ingresó, tengo que verificar que lo de acá, la suma de lo de acá, y haciendo todo el algoritmo ese feo que vimos acá arriba, llegue a ese número. Por lo tanto, como la persona me ingresa todo su root, yo tengo que ser capaz de separar esta parte de esta. ¿Cómo lo hicimos? Para separar esta parte yo dije, ok, voy a rebanar el string hasta la posición antes de la posición -2. ¿Cuál es la posición -2? El guión. Acuérdate que de atrás para adelante se lee -1, -2 y así. Entonces, en la posición -2, el que está antes es el 9. Por lo tanto, hasta ahí es donde yo rebano. Saco el número. Ok, saqué el número y lo hicimos acá. Número va a ser el entero entre el root de la posición 0 hasta el -2. Y ahora, ese número yo lo voy a poner a prueba. Es decir, voy a calcular el dígito verificador. Se lo paso a las funciones lo calculan, bacán. Me devuelven el dígito. Lo tengo acá. Lo tengo ahí en dígito. Entonces ahora yo voy a preguntar, ¿el dígito que yo calculé es igual al dígito que me ingresó la persona? Es decir, a la última posición del dato que me ingresó la persona. Última posición es eso. Por lo tanto, pregunto, Ya. el que calculé, ¿es igual? Si es igual, bacán, hagamos el programa. Si no es igual, que no entre. De hecho, faltó comprobar eso. Por ejemplo, ingrese un root, yo pongo 1-K, muere al tiro. Ni siquiera me pregunta el nombre, ¿ya? Y eso es lo que debería haber pasado. No me pregunta ni los apellidos porque el programa finaliza. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y lo de los locales podría haberlo hecho con un for? ¿O no? Lo de los locales, ¿cómo lo hubiese hecho con un for? Que si la letra del apellido, la primera, está dentro de un rango de letras. O sea, las letras serían de los que nos dieron por los rangos. Ah, De ya, A, B, ya C, te D, F. entiendo. Te entiendo. Por ejemplo, probémoslo para el primero. Te hubieseis dicho, sacar la primera letra y decir for otra letra, otra letra, in, y acá le poní A, B, C, D, E, F, G, H, me parece que era hasta la H. Le poní if letra, igual, otra letra, no sé, print, peumo. Claro, eso mismo. Ya, sí, acá igual tenéis que tener cuidado, porque fíjate que, ok, imagínate que la otra letra, o sea, perdón, que la letra, no sé, acá en este caso sería no sé, a ver, eh, algún apellido con A, Álvarez, Álvarez. ¿ya? Ajá, pensaba en el mismo. Álvarez, eh, no, a ver, otro que no sea, ya, Álvarez. Imagínate el caballero Álvarez. Entonces, el programa, ¿qué estaría haciendo? Estaría recorriendo acá, esta, con cualquiera de estas, ¿cierto? Entonces, estaría viendo esa, ve la A, y cuando encuentra la A, me printaría onda, lo primero que encuentra, printaría eso, ¿cierto? Pero en el caso, que igual no pasaría, pero ponte tú, imagínate que ya no fuese esto, sino que un rango quizá más grande, lo printaría más de una vez. Pero en este caso tú puedes hacer la suposición
de que como tu rango es único, es decir, es el abecedario, y acá tú estás usando una letra que, perdón, acá tú estás usando una letra que es única, no debería pasar, por lo tanto sí te funcionaría. Sí te funcionaría. Ya. Que en lo anterior lo usamos con la tabla esa Sí, que po, está en el Power. Ya. esa misma, sí, esa misma tabla. Sí, ahí por eso hay distintas formas de hacerlo. Yo encuentro que quizás es más sencillo, no sé si pensarlo es más sencillo, pero de programarlo es mucho más sencillo sabiendo que existe este código ASCII, que las letras están ordenadas, donde la A siempre va a tener el menor valor y las mayúsculas son menores a las minúsculas, ¿ya? La A mayúscula Ya. es menor que la A minúscula. Así que eso, yo prefería hacerlo de esa forma. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? ¿No? Entonces estaríamos listos. Estamos listos. Ese era el certamen del año pasado, el segundo semestre. Probablemente ustedes tengan uno parecido. A mi juicio no era difícil, era mucho más largo obviamente de lo que van a tener ustedes, pero eso, pues no es tan difícil como quizá programarlo, sino que plantearlo o ciertas cositas, ciertos detalles, estos casos límite, por ejemplo, no sé qué pasaba con los root que eran K, etcétera, todas esas cosas hay que tener cuidado, ¿ya? Así que eso, si no hay más consultas, los dejo totalmente libres y estaríamos listos.